Buenas tardes, qué gusto Claudia contar contigo en este espacio. Vamos a empezar con el Tren Lab, que se trata de espacios de discusión para promover la innovación en el país. En primer lugar, me gustaría conocer cuáles son los proyectos o el proyecto que has venido realizando, enfocándote, claro, en el sector del plástico, que es la temática del Tren Lab en esta ocasión. Bueno, muchas gracias por la invitación. Recibesi es una startup que lo que busca es promover la conexión entre los actores de la cadena de gestión de residuos, entre esas del plástico, pero sobre todo promovemos que los consumidores se vuelvan consumidores informados y responsables. Trabajamos también con las empresas de consumo masivo para que puedan hacerse cargo de los empaques y envases que ponen en el mercado. Y utilizamos la innovación tecnológica a través de una plataforma que se llama Recircular, que busca la trazabilidad de estos empaques hasta que se convierten en residuos y vuelven a la cadena productiva del reciclaje, digamos, como materia prima, y también la ReciApp, que es una aplicación móvil para que los ciudadanos puedan tener acceso a la información, pero también a poder reciclar con recicladores, que básicamente es la razón de ser de Recibesi. Estupendo, muchas gracias. Claro, y según lo que conozco, también se ocupan de educar al ciudadano para que pueda trabajar de una forma más ágil con los recicladores. Es estupendo. ¿Cuáles son los objetivos que están persiguiendo en este momento como Recibesi y cuáles son los retos a los que se enfrentan para poder conseguir ese impacto? Uno de los retos más grandes que tenemos es, por un lado, la falta de información y por otro lado, la vulnerabilidad y la informalidad de los recicladores y recicladoras de base, que al final son quienes recuperan el material para darlo a la industria y que se convierta en materia prima para otros productos. Pero básicamente no existen datos y ahí es la importancia de la trazabilidad de la plataforma que hemos desarrollado para que todos los actores de la cadena puedan conectarse a través de los datos y se pueda generar la política pública, se pueda generar los proyectos. Y creo que este es uno de los retos más grandes que tenemos, el hecho de que primero entendamos que los datos tienen que ser compartidos, que tienen que alimentarse por todos los actores, pero que también puedan utilizarse las plataformas tecnológicas que nos permitan dar trazabilidad y transparencia a toda la cadena. Y por otro lado, uno de los retos que también tenemos es que se reconozca el trabajo de los recicladores y recicladoras de base, que podamos llevarles hacia la formalidad. No me gusta decir que hacia la asociatividad, porque es muy, muy difícil, es como meterles en un matrimonio, pero sí hacia la formalización para poder ser parte de esta cadena. Entonces creo que esos son los retos más grandes que tenemos en este momento. Ya entiendo. ¿Cuáles son los proyectos o sea, entiendo que en este momento esos son los retos y esos son que tiene bastantes aristas, Recibesi, que están influyendo en muchos sectores? ¿Cuáles son los proyectos que tienen, o bien con esas mismas aristas, o bien proyectos que estén velando otras temáticas tal vez? Tenemos varios proyectos, sobre todo en retornabilidad. Estamos pensando en el hecho de que no solamente hay que recuperar los plásticos y los residuos en general cuando ya se convierten en un residuo, sino que al final hay que ir hacia la retornabilidad y al cambio de hábito y al hecho de que puedas cambiar tu forma de consumir para beneficiar al final a todos estos sistemas de los que básicamente ya nos desenvolvemos, ¿no? Y dejar de ese consumo lineal para ir ya hacia un consumo de retornabilidad, que básicamente como era antes. Entonces ahora estamos trabajando en algunos proyectos de retornabilidad. Eso también es un reto grande porque es una nueva forma de pensar el reciclaje hacia la retornabilidad. Y todo esto con innovación tecnológica, porque si no ponemos este componente, no hay el involucramiento de la ciudadanía. Por ejemplo, que ahora ya voy a parecer vieja, pero los jóvenes de ahora están siempre pensando en el celular, en el internet, en la inteligencia artificial. Y hacia eso también queremos ir, o sea, hacia que la ReciApp tenga en algún momento
un componente de inteligencia artificial que nos permita reconocer los residuos y poder generar los datos. Ya, entiendo totalmente. Existen diferentes aplicaciones, diferentes prácticas a nivel mundial, que muchas de ellas tal vez no son muy aplicables a nuestra realidad nacional, muy tropicalizables en el Ecuador. Sin embargo, existen las que sí. Tal vez tienes como mapeadas, rastreadas algunas prácticas que se podrían aplicar acá y de qué forma se podrían hacer. Mira, nosotros estamos haciendo en este momento un proyecto que se llama Mi Tienda Sin Residuos, justo a Coca-Cola, que ese es un proyecto que se está haciendo desde hace algún tiempo en Perú. Entonces, con Recibesi, Coca-Cola ha logrado justamente adaptar a cómo es nuestra dinámica en el Ecuador para poder hacer este proyecto. Entonces, eso puede ser un ejemplo de cómo estamos tropicalizando otras prácticas en otros países, pero también vamos a empezar con un proyecto en República Dominicana, donde ahí tenemos un actor que no tenemos aquí en el Ecuador, que son los botelleros. Botelleros, ajá. Yeah. Son como unas bodeguitas que reciben las botellas retornables para luego dársela a Cervecería Nacional Dominicana y que ellos puedan tener un índice de retornabilidad interesante, porque ahí también una botella retornable es más cara, por ejemplo el envase, entonces les interesa que retorne para ser reenvasada esa botella. Entonces esa es, por ejemplo, una experiencia que vamos a ir a trabajar a República Dominicana, pero que estamos pensando también en tropicalizarla, tal vez incluir un nuevo actor dentro de la cadena de residuos en el Ecuador para poder recuperar esas botellas. Y como te decía antes, que estamos yendo hacia proyectos de retornabilidad, puede ser también un actor importante que nos permita de la experiencia de otro país incluir. Y finalmente creo que el siguiente paso dentro de la RECIAP, como te decía, es de inteligencia artificial. Sabemos que hay varias aplicaciones, varias plataformas que le están utilizando en otros países para poder reconocer los residuos y poder saber qué se recicla y qué no se recicla. Poder educar así a la ciudadanía, pero también incluyendo siempre en el Ecuador este componente humano que tenemos, que son los recicladores y recicladoras de base. Para aclarar o para abordar con un poco más de profundidad y aprovechar el conocimiento que tú tienes, te comento que en CEDIA levantamos información acerca de todos los hallazgos y las investigaciones que se están desarrollando a nivel mundial, local, en todo lo que abarque un tema, un sector. En esta ocasión, en el sector del plástico, hemos determinado 3 grandes sectores: el preconsumo, el postconsumo, y deslindándose del preconsumo lo sacamos a los biocompuestos, porque existen muchísimas investigaciones y hay muchos hallazgos ahí que nos han permitido determinar ese como otro segmento. Entiendo que lo que hace Recibesi y todas estas aristas que realiza dentro del startup como tal caberían dentro del postconsumo. Y lo que me comentas acerca de las prácticas que se realizan en otros lugares también cabería en el postconsumo. Tal vez tienes conocimiento de algunas prácticas o por ahí tienes mapeado prácticas en el preconsumo o con los biocompuestos. En el preconsumo estamos trabajando con las empresas de consumo masivo, sobre todo en el ecodiseño. En el hecho de que puedan escoger el material correcto de acuerdo al índice de reciclabilidad que existe de ese material en el Ecuador, que no va a ser el mismo en Perú y no va a ser el mismo en Colombia. O sea, ya depende mucho de la capacidad instalada de la industria para poderle dar algún tipo de tratamiento a ese residuo. Entonces, estamos trabajando con ellos para que justamente si ponen algo en el mercado, por ejemplo, no sea una botella de PET rosada, que no se recicla al final. No se recicla no se recicla la rosada, o se recicla muy poco, y entonces los recicladores de base prefieren no recoger ese tipo de material, porque no les pagan bien o no les reciben. Qué gran dato. Entonces, al final son muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la botella que escogen, el PET, que es un material que es 100% reciclable en el Ecuador, pero le ponen una etiqueta con una goma que ya no permite que salga la etiqueta del plástico, entonces ya no se recicla.
Entonces son un montón de cosas que estamos tratando de trabajar con la industria para que en el momento del diseño del empaque, que básicamente es un tema de marketing, pueda salir al mercado algo que realmente tenga un cierre de ciclo. Esto, por ejemplo, lo entendió Sprite, que cambió su botella de verde, que no se reciclaba, a transparente. Y fue un gran cambio de marketing, de publicidad y de marca, pero que lo hicieron para que su botella sea reciclable. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros también trabajamos desde una arista de Recibesi y de consultoría, de asesoría y de investigación sobre qué poner en el mercado que pueda tener un cierre de ciclo y tenga un buen índice de reciclabilidad. Sí. Y de ahí de la otra parte de tu pregunta, me preguntabas sobre los biocompuestos. Los biocompuestos. Ahí. O sea, ahí tenemos como unos sentimientos encontrados, porque si bien son como una solución, entre comillas, para poder reemplazar al plástico tradicional, existen muchos en el mercado que al final van a tener el mismo final que un plástico. Porque, por ejemplo, te dicen es compostable, pero es compostable en una compostera industrial y en el Ecuador no existe. Entonces, al final va a terminar siendo un plástico normal, un plástico que se va a demorar 500 años en degradarse y que terminaste pagando más creyendo que ibas a hacer un bien al ambiente y que por las condiciones que tenemos en el Ecuador no se va a degradar jamás. Entonces, de ahí hay que tener mucho cuidado con estas opciones que tenemos para poder reemplazar al plástico. Siempre la mejor opción es no consumir el plástico innecesario, sobre todo el de un solo uso, y eso es lo que transmitimos como Recibesi. O sea, que es mejor rechazar el sorbete que no lo necesitas, o rechazar la funda plástica que tiene 70% de material reciclable postconsumo porque la ley se lo pide, pero que al final pones un producto en estas fundas tipo camiseta y no te resiste ni la salida del supermercado, que ya está hecho hueco. Entonces se convierte en basura inmediatamente, y eso es lo que tratamos de trabajar también con la industria, de que no es cuestión solamente de cumplir con la ley, sino de buscar una alternativa que realmente sea una solución. Me parece increíble y un gran camino o una gran labor que estén trabajando directamente con la industria, con la cadena productiva, porque por ahí en las investigaciones y en los hallazgos que hemos podido encontrar, tenemos una hipótesis. Quizá el sector del plástico tiene una consolidación demasiado, o el sector del plástico está demasiado consolidado, es decir, ha logrado muchos ingresos con muy pocos costos, es decir, ha conseguido mucha utilidad como para considerar la penetración de alternativas ecológicas. Creemos que ese es una gran muralla para que cualquier alternativa ecológica pueda tener un crecimiento potencial, un crecimiento exponencial, perdón. ¿Qué opinas de esto? Y si es que estás de acuerdo o no, ¿qué se podría hacer para que estas alternativas ecológicas tengan un impacto en el mercado? Bueno, estoy de acuerdo que el sector del plástico está súper consolidado, súper organizado, súper unido, y es realmente uno de los grupos industriales más fuertes que tiene el Ecuador. Tampoco creo que todos estén cerrados a las opciones ya sea de cambiar sus productos o de mejorarlos para que sean más resistentes o tengan algún componente, bueno, no sé, biodegradable sin ser plástico. Es un poco difícil, pero sí creo que hay algunos que van hacia el hecho de poder mejorar sus productos. Ahora, también hay la ley de los plásticos de un solo uso aquí en el Ecuador, que promueve primero la desaparición de los sorbetes, pero al final seguimos utilizando sorbetes. Se siguen produciendo sorbetes en el Ecuador, y sorbetes de plástico que si tú le ves el empaque dice biodegradable, pero le abres y es de plástico. Entonces, ahí la opción que te ponen es que es oxo biodegradable. No sé si has visto alguna vez
en un sorbete o en una funda que te dicen oxo biodegradable, y este es un componente que lo que hace es que fragmenta el plástico. Entonces, al ojo humano desaparece, Pero se queda en microplástico. pero se queda en microplástico. Oh. Entonces, ahí hay unos vacíos en la ley que no permiten que las verdaderas alternativas o las verdaderas, digamos, no quiero decir aditivos, pero las verdaderas ayudas, digamos, para que el plástico pueda degradarse de una mejor forma, tengan cabida en el Ecuador. Porque el oxo es súper barato, por ejemplo, y con eso ya cumplen la ley. Entonces sí creo que el sector de plásticos cumple con la ley, pero hace lo básico. Entonces, en esta ley de plásticos de un solo uso también hay unos artículos que dicen que tú tienes que, a lo largo de los años, ir aumentando tu porcentaje de material reciclado post-consumo. Ya. Pero se queda ahí. Entonces no te dice material post-consumo de qué plástico. Entonces yo puedo recuperar PETs, pero hacer tarrinas de estos desechables con un porcentaje post-consumo de reciclado. Entonces, al final hay muchísimas cosas que yo creo que es un vacío legal del que se engancha la industria para poder cumplir, pero de todos modos creo que se generan demasiados plásticos para los que necesitamos. Por eso es que nosotros seguimos insistiendo en que el cambio tiene que venir por parte de los consumidores, pero de los consumidores informados, porque cuando nosotros hablamos con la gente y les explicamos qué pasa con esos sorbetes, qué pasa con esas tarrinas, qué pasa con esos cubiertos, de esos vasos, la gente dice, o sea, le choca y dice, yo no sabía, voy a dejar de utilizar, de consumir. Pero al final, ¿cuánta gente no sabe? Entonces, sí creo que hay, por un lado, un sector que produce demasiado plástico y está muy, muy consolidado y muy en su zona de confort. Pero por otro lado, sí creo que los consumidores deberíamos presionar para que podamos consumir de una mejor forma. Bueno, han sido muchos temas, nos has ilustrado en muchos conocimientos que no teníamos y gracias por eso. Y damos por cerrado este espacio para continuar con los siguientes en los que te agradeceríamos que sigas participando. Chévere, muchísimas gracias.